Por eso es que la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Y entendemos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive sobre nuestras vidas. Y entendiendo que tenemos todo por basura para poder agradar al Señor. Y mientras transitamos esta vida aquí en esta tierra, tenemos que entender que vamos a ser desafiados porque también es parte de la fe, parte del desarrollo y parte de lo que la Biblia nos enseña. A veces nos sentimos un poco agobiados o un tanto de cansancio, pero cuando suceden esas cosas es porque el enemigo intenta de alguna u otra manera, ¿qué cosa? Debilitarte. Y cuando él te debilita y me debilita a mí, automáticamente se empieza a perder la visión. Y cuando se pierde la visión, hermanos, cada uno hacemos lo que bien nos parece a nosotros. Y ahí es cuando viene, ¿qué cosa? El desastre. Porque usted tiene que entender, como yo debo entender, que los caminos del Señor no son igual que los nuestros, y de la misma manera mis pensamientos no son los mismos pensamientos que tiene el Señor. Y tenemos que entender que bueno es tener la mente de Cristo y que bueno es poder transitar en el camino que Dios nos está señalando. ¿Por qué? Porque Él tiene caminos de bien para con nosotros. Y eso nos va a llevar ¿a qué cosa? A ser desarrollados e ir avanzando en lo que es la vida. ¿Sabes? El libro Segunda de Reyes nos habla la Escritura en el capítulo 5, acompáñame por favor, versículo 10, para tomar como punto de referencia lo que hoy yo le quiero decir. Recién hablábamos un poquito con los pastores sobre un poco este tema. A veces nosotros no nos damos cuenta del gran privilegio que tenemos de lo que Dios nos va impartiendo. Y a veces las conductas equivocadas del ser humano, de las personas, de lo que nos rodean, de clientes, de personas que tal vez no quieren transitar por esa línea, a veces hace de que la insistencia de no querer transitar por lo que Dios nos ha hablado, nos ha ministrado, nos ha conducido, a veces hace de que nosotros terminemos siendo doblegados. Y cuando terminamos siendo doblegados es cuando uno poco a poco va perdiendo la autoridad proveniente de aquello que Dios nos ha asignado. Y cuando se va perdiendo la autoridad, también se va perdiendo la esencia de la palabra y consigo también se va perdiendo el fruto. Entonces eso hace, mis queridos hermanos, que no veamos los resultados que tenemos que ver, porque salimos ¿de qué cosa? Del formato, del diseño trazado por la palabra del Señor. El libro segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 10 dice: y David iba adelantado y engrandeciéndose, y lo tremendo de todo esto dice: y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. A todos nos encanta este pasaje bíblico, que el hombre iba adelantado, pero que también iba engrandeciéndose y que Dios estaba con él. Ahora, saben que David transitó en esta tierra de una manera que no fue muy fácil para él. Porque mientras David estaba cuidando las ovejas de su papá, a nadie le llamaba la atención, más que al oso y al león. Y tal vez ni siquiera sus padres se enteraban que él peleaba con el oso y con el león para librar las ovejas de su padre. Allí comenzó la batalla desde el momento que a David lo ungen, ¿sí?, para que él fuera sucesor de Saúl, que se calcula tenía 15 años. Ahora, desde el momento que la unción de Dios reposó sobre él, comenzó a ver qué cosa, una demanda sobre su vida en el mundo espiritual para el cumplimiento de la palabra, pero también no solamente hubo una demanda de crecer, sino que también hubo una confrontación espiritual. Una de las cosas que a veces nosotros no le prestamos atención a los que queremos crecer, pues yo sé que usted quiere crecer. Entonces, nosotros pensamos que crecer, hermanos, es salir a caminar y comenzar a hacer las cosas, pero usted tiene que entender algo, que cuando uno está creciendo, empieza a prender todas las alarmas del infierno y a veces utiliza las mismas personas que nos rodean, entorno social, redes, familia, hogar, amistades, que provocan ¿qué cosa? Empieza a manifestarse la envidia, el rechazo, palabras que intentan de alguna u otra manera descalificarnos para desautorizarnos, y de esa manera no solamente desautorizarnos, sino también de que perdamos autoridad en aquello en lo cual Dios nos ha confiado y que nos está llevando ¿qué cosa? A crecer. Entonces, yo obviamente cuando fui chico viví todas estas situaciones, desde aquella persona que de repente se compraba el televisor a color en aquella época donde yo era niño. Todo el barrio se había enterado porque era el primero que se había comprado la tele a color.
Y obviamente ya todo el mundo salía, ¿qué cosa? A criticar, porque no podía haber logrado obtener lo que esta persona había obtenido. Y todo el mundo allí criticaba y juzgaba de cómo lo había obtenido. Hasta que después se compraron todo y ya nadie más criticaba, ¿no? Nadie más juzgaba. Así es el ser humano, cuando te ve crecer intenta descalificarte. Así es el ser humano cuando tú te estás desarrollando, intentará pisotearte, intentará de alguna u otra manera quererte jugar en contra para que retroceda. David iba adelantado a los tiempos y cuando nosotros vemos esta historia bíblica, David aun cuando fue coronado como rey sobre todo Israel, se le habían levantado allí en contra de su vida los hombres para tratar de alguna u otra manera. Los jebuseos mismos le dijeron: vos no vas a entrar a la fortaleza. Y David fue y la tomó a la fortaleza. Porque aún decían que los cojos y los ciegos iban a frenarlo a David, como descalificándolo, denigrándolo y diciéndole: no vas a tener autoridad para entrar en este lugar. Entonces notamos que el crecimiento tiene una mayor. Nunca me voy a olvidar la historia que me contó una persona de aquí de nuestra congregación. Me dice: ¿sabes qué? En los tiempos de mi adolescencia, dice, cuando uno empezó a crecer y a desarrollar, y me lo contó en más de una oportunidad, significa que esa situación lo marcó y también le dejó una enseñanza. Me dice: ¿sabes que había una chica muy bonita en mi curso? Y obviamente en la adolescencia todos mirábamos a esa joven y de repente un día me animé. ¿A qué me animé? Me animé a invitarla a salir. Y dije: che, qué bueno lo que me está contando. ¿Sabes que sí? Pero me llevé una sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa? Dice: yo agarré y junté un par de moneditas, dice, para ir a invitarle a tomar un helado. Entonces, cuando llego a la casa, me da la dirección de la casa. ¿Y con qué me encuentro? Con que la casa era gigante. No vivía de la misma manera que yo vivía. Y miré, me quedé asombrado, dije: wow. Y dice: claro, su papá era una persona de una posición financiera buena y obviamente estaba en un lugar que pegaba y me afectó. Y en un momento determinado yo llego ahí y me sale el papá y dice: ¿dónde la vas a llevar a mi hija? No, vamos a salir a pasear. Bueno, tenés cuidado donde la volás a llevar, le dijo, ¿no? Y quedó sorprendido diciendo: si así me tratan de entrada, quiero salir corriendo, ¿no? Encima que se sentía un poco medio que no entraba y no encajaba en la situación. Pero bueno, vio cómo es el hombre, enseguida toma fuerza y dije: no, ya está, me voy a encarar igual, dijo. Y salió la chica, le dijo: papá, no lo hagas sentir mal. Me dice: mi amigo, no pasa nada. Entonces, en un momento le dice: bueno, vamos a tomar un helado, le dice. ¿Más que helado? Dice: vamos al shopping, le dice. Y ahí se puso a pensar en las moneditas, se le iba a alcanzar para el colectivo, ¿no? Y dice: ¿y ahora cómo? Pero yo no sé cómo viajar. Dice: no te preocupes, yo te llevo. Le dice. Lo llevó la chica. Y cuando llegaron al shopping, no era un heladito, ya que el consumo era más caro. Entonces no sabía cómo cubrir no solamente lo que consumía la chica, sino también lo que consumía él. Entonces, medio que la chica le dijo: no, quédate tranquilo, yo me pago, que esto es lo bueno, y solucionó la situación. Pero me decía esta persona que le había pegado tan fuerte esa situación que después no se animó más a acercarse a la chica. ¿Estamos acá? A veces nos metemos en lugares y reclamamos cosas que no estamos a la altura de la circunstancia. ¿Estamos acá? Entonces, esta persona se sintió que no calificaba, que no entraba ni a nivel económico, ni a nivel social, etcétera. Pero que le dejó una tremenda enseñanza y dijo: ahora entiendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la chica no es que se la creía, no es que era una persona agrandada. ¿Saben cuál es el punto? Esa jovencita estaba acostumbrada a vivir eso. Algo que la otra persona no estaba acostumbrada. Entonces, como Dios es sabio, ¿cuántos creen que Dios es sabio? Entonces, Dios te quiere que usted y yo nos desacostumbremos de aquellas cosas que nos tienen limitado y nos tienen detenido y nos quieren desafiar el Señor. ¿Cuántos quieren ser desafiados por Dios? Díganme en un fuerte amén a eso. Entonces, Dios te quiere desacostumbrar de aquellas cosas que te tienen limitado y te tienen detenido para llevarte y que te acostumbres a vivir como Dios quiere que tú vivas. Llevarte a la dimensión del crecimiento que Él determinó
terminó. Y qué bueno que usted y yo no sepamos cómo manejarlo. Como le dijo este joven, sabe que yo no sé cómo ir hasta el shopping. Quédate tranquilo que yo te voy a llevar. Ahora, lo tremendo de todo esto, que Dios también te dice lo mismo a ti. Quédate tranquilo que aunque vos no sepas cómo ir, yo te voy a llevar y te voy a conducir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es lo importante de entender, de que tenemos un Dios que no solamente está en el cielo, sino también está en la tierra y que se quiere involucrar, y es lo que hizo con David. Con David, ¿qué hizo? Dios se involucró en la vida de David, y David lo involucró a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque David dijo: yo quiero hacer la obra en la cual Dios me mandó a hacer. David no se autoconvocó como rey, Dios lo mandó a llamar para que él sea rey. David, hermano, en ningún momento dijo: yo voy a ser el mejor rey. No, David entendía que dependía de la grandeza de Dios. Por eso que inclusive cuando él fue posicionado como rey, le consultó a Dios a qué tribu debía ir, cómo se debía mover, qué es lo que debía hacer. Y cuando él es posicionado como rey, porque los mismos ancianos vienen y reconocen que era rey sobre todo Israel, allí se levantan los jebuseos. Él termina, hermanos, conquistando allí la tierra y termina conquistando la fortaleza. Pero la Biblia nos señala que el hombre iba adelantado a los tiempos. A pesar de que él iba adelantado a los tiempos, también la Biblia nos señala que, hermanos, la guerra se levantaba en contra de él para tratar de frenarlo, tratar de detenerlo. Pero ¿qué es lo que hacía que el hombre no se detuviera? La total dependencia de Dios, la total dependencia de ese: yo necesito el consejo del cielo. Miren lo que sigue diciendo la Sagrada Escritura. Versículo 17 dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido, dice, por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió ¿a dónde? A la fortaleza. Y allí, cuando él descendió a la fortaleza, dice que vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refadim. Pero también la Biblia dice que entonces consultó David a Jehová diciendo, dice: iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Hermano, todo crecimiento, todo desarrollo hace de que usted no solamente tenga una visión, tenga un anhelo, tenga una proyección, se alimente la fe y usted pueda estar adelantado a los tiempos, sino que ese adelantamiento o esa revelación también lo llevará a usted a una confrontación del infierno, a una confrontación de brujos, de hechiceros, de envidia, etcétera. Pero allí lo llevará el Señor a ser más dependiente del Espíritu del Señor. Por eso que recién cuando cantábamos aquí desde este altar decíamos: Señor, si tu presencia conmigo no está, yo no quiero moverme, yo no quiero ir. ¿Cuántos desean la presencia del Señor? Porque en la presencia de Dios hallamos paz, en la presencia de Dios hallamos descanso, en la presencia de Dios hallamos libertad, en la presencia de Dios hallamos autoridad, y en la presencia de Dios, sobre todas las cosas, hallamos la identidad correcta para estar en el lugar que nos corresponde. Cuando uno comienza a perder autoridad, hermano, es porque comenzaste a salir del eje del diseño trazado por Dios, de la visión que Dios te entregó, de los resultados que Dios quiere que tengas, y allí comienzas a ser manejado o por las circunstancias, o por las emociones, o por una cuestión de conveniencia. Hermano, de una empresa difícilmente te despidan si tú eres trabajador. ¿Y qué es lo que te identifica como trabajador? Cuando tú cumples con los requisitos que la empresa te está pidiendo. Ahora, cuando hay, hermanos, reestructuración, como bien lo llaman, y tiene que venir allí el quita de empleados, los primeros que son afectados son aquellas personas que no cumplieron con los requisitos que la empresa está demandando, desde la parte de responsabilidad, de producción, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Esos requisitos que hoy nosotros estamos cumpliendo porque estamos trabajando en la empresa de Dios, los que nos lleva a nosotros a ser más dependientes del Señor, el ser adelantado a los tiempos y el entender el significado tan importante que es gobierno. Digan conmigo: gobierno. Digan conmigo: Dios gobernando.
Es decir, Dios gobernando o gobierno de Dios o espíritu de Dios o autoridad de Dios o manifestación de su grandeza, hermano, no es para que yo haga lo que yo quiero, sino para que tenga una mayor dependencia de esa autoridad espiritual. Y eso es lo que mostraba David. David creó una responsabilidad de servicio, de función de servicio, pero también David creó una responsabilidad de dependencia de Dios, de entender que el lugar que el hombre tenía no es lo que él había pedido, sino lo que Dios había determinado, y de que el hombre entendía que en ese lugar que Dios había determinado necesitaba de la guía y de la grandeza de Dios, porque no es un problema que usted diga que no sabe, es un problema que usted no quiere aprender. No es un problema que usted diga, la verdad yo no sé lo que usted me está diciendo, pero tengo ganas de aprender. Ahí está el punto, aquí la clave para desarrollar en un crecimiento. El gran problema es la soberbia cuando no nos dejamos enseñar. El gran problema es la autosuficiencia. El gran problema es cuando yo creo que me la sé toda. El gran problema, hermanos, cuando hablamos de más. Veo que hay gente que habla y no escucha absolutamente a nadie y no te deja, hermanos, tener un hilo conductivo, una conducción de la charla para que usted comience desde un principio y llegue al final de la enseñanza. Te interrumpen, te cortan la conversación y nunca pueden aprender nada. ¿Por qué? Porque no hay un hilo conductivo de un destino en el cual usted le está transmitiendo una enseñanza. Dios es un Dios que cuando Él comienza algo no lo deja por la mitad. Dios lo va a culminar y Dios lo va a terminar, y usted va a ver un milagro poderoso porque Dios lo ha preparado y lo está preparando para todo lo que viene por delante. El tema es que tenemos que dejar que nosotros nos conduzca en esa línea el Señor. Porque obviamente yo le pregunté después a este varón, ¿y cómo quedó todo esto con la señorita? No, me dice, después tuvo otro novio, me dice, no, y después se casó y todo eso. Le digo, bueno, ¿y cómo quedó? No, como buenos compañeros. Pero al menos se le animó, no sé si me entienden lo que le digo. Entonces, hermanos, hay momentos en la vida donde nos vamos a sentir de menos. Hay momentos en la vida donde nosotros vamos a pensar o vamos a sentir o vamos a caer en la realidad que no calificamos. Pero si Dios está en el asunto, quédese tranquilo. Porque si Dios permitió que usted llegue hasta donde ha llegado y está en el lugar que Dios le ha asignado, quédese tranquilo, porque lo va a llevar a ser más dependiente de Dios. Pero también Dios le va a dar la capacidad y la enseñanza para que usted sea apto y usted logre obtener el gran premio o la gran corona o la gran recompensa de caminar en autoridad en aquel lugar que usted está asignado, en el nombre bendito de Jesús. No, pastor, yo tengo miedo de predicar. Bueno, anímese aunque sea compartir una palabra en la célula. Pastor, yo tengo un poco de miedo de salir a la calle. Despacito, vaya con el grupo de evangelismo. No, yo tengo miedo de ir al hospital y no vaya cosa que me agarre un virus. Bueno, ahí está la oportunidad para que usted ore y venza los virus en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que yo le tengo miedo a los endemoniados. Bueno, reprenda 2 o 3 demonios, aunque tenga miedo, se le erice la piel, se le paren los pelos y usted diga, tengo miedo, pero te reprendo en el nombre de Jesús, con miedo y todo. Pero cuando sentís el fuego y la autoridad de Dios, ahí te das cuenta que comenzás a tomar confianza en Dios. Por eso es que David lo que demostraba era la incapacidad del hombre natural, pero a la vez la capacidad del hombre natural que se terminaba rindiendo a los pies del Señor. Porque cuando él fue a enfrentar a Goliat, cuando él fue a enfrentar a reyes, cuando él fue a enfrentar a grandes ejércitos, tal vez él no condicionaba con muchas de las cosas que otros sí calificaban, pero el hombre lo hacía valiente, la asignación que Dios le había dado, el llamado que Dios le había dado, pero también la dependencia del Dios al cual él estaba sirviendo. Por eso que en este tiempo la iglesia que va a crecer, que se va a desarrollar, hombres y mujeres que van a avanzar, hombres y mujeres que van a conquistar cosas grandes, van a ser hombres y mujeres que van a estar tan sensibles a la voz de Dios y van a ver los milagros que Dios va a hacer poderosamente.
y que van a declarar palabras y que van a hablar un lenguaje que otros van a decir: ¿de dónde sacó esto? Lo que pasa es que estoy adelantado a los tiempos, porque Dios me reveló que aunque la Argentina está pasando una crisis, nuestra querida Argentina se va a levantar en el nombre bendito de Jesús. Y aunque estamos pasando guerra, vamos a tener una tremenda victoria. Y aunque está padeciendo enfermedad, pronto está a la puerta la sanidad que proviene de parte del Señor. Entonces uno aprende ¿qué cosa? A divisar el diseño trazado de Dios. Y es lo que hizo David. Al hombre le cuesta muchísimo acercarse a Dios. ¿Por qué? Por el afán, por la ansiedad. Al hombre le cuesta muchísimo acercarse a Dios por la autosuficiencia. Al hombre le cuesta mucho acercarse a Dios porque el hombre en cierta manera no quiere perder el control de sus pensamientos, no quiere perder el control de cómo se maneja en la vida. No quiere perder el control porque se pasa que si yo me acerco a Dios, Dios me va a demandar un montón de cosas. No es que Dios te está demandando, Dios te está enseñando cómo debes de caminar para que puedas alcanzar cosas más grandes que has alcanzado hasta ahora. En realidad lo que hace Dios es prepararte para lo que viene por delante. Es lo que en realidad Dios hace, te está preparando en tu llamado, en el pastorado, en el apostolado. Dios te está, hermano, porque el gran problema es que a veces la falta de preparación en el campo, la falta de formación en el campo, la falta de dirección en el campo, la falta, hermanos, del consejo del cielo, la falta de escuchar la voz de Dios en el momento que la tengo que escuchar, nos hace tomar decisiones erróneas, equivocadas. Por eso es que David en este pasaje bíblico es un ejemplo. El hombre, cuando es posicionado como rey, automáticamente se levantan reyes y lo primero que quieren hacer es descalificar el gobierno que Dios le ha entregado. Es lo que nosotros siempre alentamos a los pastores cuando son reconocidos. Yo en estos días tuve una charla con un ministro, un pastor, y le dije: mirá, varón, mira que los ojos de Dios están puestos sobre ti. Están puestos desde la impartición que se te ha dado. Está puesto sobre el conocimiento que se te ha dado. Está puesto sobre el legado que se te está entregando. Y obviamente el infierno se levantó para tratar de alguna u otra manera, tratar de detener y frenar aquellas cosas que Dios determinó para con tu vida. Entonces, prestarle atención para que el enemigo no gane ventaja, prestarle atención para que el enemigo no tome autoridad, prestarle atención porque si hay sucesos o situaciones es para una mayor dependencia y un mayor nivel de autoridad. ¿Para qué? Para que vos estés preparado para todo y cada una de aquellas cosas que te estoy nombrando. Te está preparando para esta situación. Entonces, nosotros como iglesia, que estamos entendiendo que Dios es un Dios que nos quiere llevar a crecer, a desarrollarnos y a avanzar, tenemos que tomar como ejemplos bíblicos a estos hombres de Dios que trascendieron y que caminaron y que quedaron plasmados en esta palabra, en este pasaje bíblico. Hombres de Dios y mujeres de Dios que entendieron que la grandeza de Dios en nuestras vidas es dejarse guiar por el Señor. Diga conmigo: dejarme guiar por Dios. Vamos de vuelta, dejarme guiar por Dios. Mire lo que dice la Biblia. Entonces, allí en el versículo 19, dejamos capítulo 5, versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín, es decir, Dios que abre brecha y que quebrantó a Baal. Es decir, Dios lo que estaba demostrando es que la dependencia de Dios nos lleva a vencer aún a aquellos que se están levantando en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que intenta hacer es no solamente frenarte, sino que retrocedas.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender que ahí vamos a consultar a Dios, ahí vamos a buscar a Dios. Ahí porque el enemigo no desea que usted camine en un mayor nivel de autoridad. Cuando usted camina en un mayor nivel de autoridad, puede, hermano, orar por los enfermos para que sean sanos, puede orar por los cautivos para que sean libres. Cuando usted camina en un mayor nivel de autoridad, el evangelio es predicado a través de su vida, las almas son salvas, el entendimiento que está velado de la gente es arrancado, hermano, ese velo que tienen y comienzan a tener luz. Cuando usted camina en ese nivel de autoridad, el consejo del cielo viene a través de su vida para darle dirección a las personas y usted comienza a ser portador de un mensaje celestial que transforma vidas, que cambia corazones y que afecta generaciones. Ver una familia transformada, cambiada, es garantizar que los niños van a tener una crianza totalmente diferente. Volviendo al tema de este varón que me contó del suceso de esta jovencita para con él, lo que notamos es que el papá aceptó el desafío de tener un crecimiento financiero y que la llevó a su hija, ¿qué cosa? A tener una forma de vida totalmente diferente. Y que no es que la jovencita quería demostrar o quería denigrar a la persona, sino que ya era costumbre lo que caminaba, pero que le abrió el entendimiento, le abrió la brecha para que entienda que también había una posibilidad el cual este varón podía crecer. Muchas veces nosotros nos negamos al crecimiento por vergüenza, nos negamos al crecimiento por el que dirán, nos negamos al crecimiento por la envidia, nos negamos al crecimiento, hermanos queridos, porque decimos enseguida se nos va a levantar el infierno, y en realidad no nos estamos dando cuenta que en el crecimiento que vamos a tener, no solamente que vamos a glorificar a Dios, sino que nosotros vamos a disfrutar de la grandeza de nuestro Padre en medio de nosotros en ese crecimiento, pero que también Dios nos va a llevar a manifestar la autoridad para vencer las obras de las tinieblas que nos quieren tener frenados y que nos quieren tener detenidos. Ayer, por cierto, estuvimos en Berisso junto con el pastor Silvio y la pastora Jessica, que cumplieron 3 años para la gloria del Señor. Amén. Estuvimos disfrutando con ellos. ¿Y sabes? Allí yo les estuve hablando la historia de Mefibosé, ¿no? De cómo el llamado, y el título del mensaje era llamado que transforman vidas. Y yo le contaba como una experiencia que a mí me tocó vivir, que cuando yo me anoté en una empresa que aquí en la ciudad de Virrey y también en otras ciudades, era muy nombrada esa empresa, porque toda persona que entraba a esa empresa progresaba, crecía, se desarrollaba. Entonces yo le contaba que cuando yo recibí ese mensaje dije, wow, Dios, me permitiste entrar en ese lugar. Y automáticamente uno dice, mi vida va a comenzar a tener un cambio. Porque yo tenía 20 y tanto de años y decía, voy a trabajar en ese lugar y sé que el cambio financiero va a traer beneficios a mi hogar y va a traer beneficios a mi familia. Y tal es así que cuando yo empecé a trabajar en esa empresa y que me dieron la posibilidad de crecer y hacer muchas horas, yo pude comprar el terreno, pude edificar mi casa, pude tener autos. Y de ahí, después que salí de esa empresa, yo me independicé como hombre de negocios. Entonces, ese llamado que yo recibí transformó mi vida. ¿Por qué? Porque me dio la posibilidad de crecer en el área financiera, pero también me dio la posibilidad de concretar proyectos que yo tenía. Entonces, a veces cuando se trata de que Dios nos está impulsando a nosotros para tener un desarrollo y un crecimiento, es para que muchos de los sueños que han quedado varados, que han quedado detenidos, que han quedado estancados, que han quedado frenados y tristemente a veces han quedado como Lázaro del otro lado de la piedra en el sepulcro, han quedado muertos. El Señor viene y te dice, vamos a quitar la piedra porque aquello que está muerto va a resucitar en el nombre poderoso de Jesús. Aquello que estaba quieto va a comenzar a moverse. Aquello que parecía que no iba a venir nunca más, el Señor te dice, si vos aprendiste a entender lo que yo quiero hacer sobre tu vida, va a comenzar a crecer y va a comenzar a desarrollarse y vas a comenzar a ver las respuestas que provienen de parte del cielo. Siento la gloria del Señor. Che, hay gente que se está desafiando, hay gente que se está levantando, hay gente que está creciendo y hay gente que está entendiendo el mensaje. Hermano, yo le decía hoy a los
pastores. Le decía, queridos pastores, a mí me pasa comercialmente, tengo una estructura, comercialmente tengo una forma de trabajo, pero cuando yo dejo que los demás manejen mi trabajo es cuando yo empiezo a perder autoridad y la gente hace lo que quiere. Pero cuando yo tomo autoridad por la estructura que Dios me ha entregado, yo comienzo a tomar autoridad y la cosa comienza a funcionar. Muchas veces pastores, líderes, personas que están ministrando, Dios le entrega una visión, Dios le encomienda, hermano, un formato, le dice esto es lo que hay que hacer, y siendo representantes del reino de Dios, no para trabajar para su reino, no trabajar para su nombre, no trabajar para su gloria, sino trabajar para el eterno, para la visión del propósito, nos terminamos doblegando a lo que la gente dice. Y no nos damos cuenta que el que escuchó la voz de Dios es aquel líder que recibió el mensaje del cielo. Entonces, ¿qué sucede? Yo he escuchado gente, hermanos, que dice, tenemos que arrancar a las 8. Y como las personas no vienen a hacerlo, dice, bueno, arrancamos 8:30. Hasta que vengan los hermanos. ¿Sabe que los hermanos se acostumbran a llegar tarde? Y uno arranca a cualquier hora. ¿Saben por qué arranca a cualquier hora? Porque se perdió la esencia de para quién estamos trabajando. Entonces, ¿qué sucede? La gente después te termina manejando los horarios, sin importarle que usted dejó a su familia una hora antes para estar a las 8, estar a las 7. Y no, pero vamos a esperar al hermanito. Yo, mire hermano, me enojé una vuelta con una pastora y nunca más fui tampoco. Hacía 40 grados de calor en Santiago del Estero. Estábamos esperando que el José viniera porque se tenía que ir a bañar. Digo, pastora, el culto empieza a las 8. Lo que pasa es que el José se fue a bañar, estamos esperándolo. ¿Y quién es José? Será el papá de Jesús, ¿no? ¿Quién es José? Y por ahí el José, ¿a qué hora apareció? A las 9. Ya para todo esto yo sabía cómo estaba. Imagínense hace 20 y tantos años atrás, pero estaba manifestado yo. Me transformé en Drácula, hermano, me crecían los dientes. Después que vino el José, prediqué yo, bueno, arrancado en el culto, prediqué, hermano, prediqué totalmente desenfocado, enojado. Terminé el culto y le dije, mire, pastora, creo que usted no entendió a quién le estamos celebrando el culto. Me parece que usted piensa que el culto lo estamos celebrando a José y no al Señor. Entonces, perdóneme, pero no acostumbro a manejar estas cosas así. Creo que si el Señor está acá, se merece un respeto al Señor. No porque el José se tenga que ir a bañar, nosotros vamos a dejar de hacer el culto. Nunca más, obviamente me invitó, nunca más fui. Entonces a veces nosotros nos dejamos manejar por gente que no le dio valor al tiempo, que no le dio el valor al propósito, que no le dio valor, hermanos, al diseño de Dios. ¿Y sabe qué? En vez de ir adelantado los tiempos de aquellas cosas que Dios nos está diciendo que lo vamos a alcanzar, ¿sabe qué hacemos? Nos retrasamos. Y nos quedamos estancados. Y el enemigo, ¿qué hace? Nos empieza a quitar autoridad de aquellas cosas a las cuales Dios nos está dando a nosotros como diseño del cielo y como autoridad espiritual. Entonces cuando nosotros nos tienen de acá para allá, hermano, perdimos autoridad. Y al perder autoridad se te metieron los filisteos, se te metieron los saduceos, se te metió Goliat, se te metió todo el mundo y comenzó, ¿qué cosa? A quitarte la autoridad en tu liderazgo. Y ahí es cuando caes en la manipulación, donde la gente crea una amistad y no un liderazgo que marque destino. Y ahí cuando se crea esa amistad y no un liderazgo que cause destino, hermano, todos tenemos que estar familiarizados. Y al estar todos familiarizados ya nos tratamos como todos iguales. Pero ¿qué es lo que sucede? Se empieza a perder autoridad en la palabra. Y ahí es cuando no viene la transformación, el cambio y el crecimiento de parte del Señor. Tenemos gente que está dentro de la iglesia pero que no ha sido transformada. Tenemos gente que está dentro de la iglesia pero que no ha sido desafiado. Tenemos gente dentro de la iglesia que no ha crecido y que no ha avanzado. Porque yo muchas veces digo, porque se automandan a sí mismos y no quieren escuchar el consejo de nadie y no se sujetan absolutamente a nadie. Déjelo que viva así porque decidió vivir así. Pero usted y yo tenemos una asignación y yo creo que usted como yo queremos llegar a fin de año con un mayor nivel de autoridad. Y yo creo que usted y yo queremos caminar con un mayor nivel de gobierno. ¿Por qué? Porque encima
David, por caminar en ese nivel de gobierno, hermano, salió de detrás de las ovejas para ser rey sobre Israel. Y Dios lo bendijo terriblemente. El hombre se enriqueció y fue prosperado. ¿Por qué? Porque el hombre tenía autoridad sobre aquello que estaba ejerciendo. Entonces deje de perder el tiempo. En el momento que usted pierde autoridad en su trabajo es porque usted dejó de funcionar como tal. En el momento que usted perdió autoridad en su liderazgo porque usted dejó de funcionar como líder. En el momento que usted perdió autoridad, mi querido hermano, en su casa es porque dejó de ser papá, dejó de ser esposo, dejó de ser mamá, dejó de ser esposa. Pero nosotros que conocemos la palabra, tenemos que comenzar, hermanos, a caminar en el diseño trazado por Dios. ¿Para qué? Para decir, che, yo veo en mi hijo que aunque es pequeño, yo lo veo que viene por delante un crecimiento glorioso. Eso es estar caminado adelantado en los tiempos. Eso es atender, decir, che, hay una demanda grande por delante. Entonces yo lo voy a llevar a ese caminar para que llegue a la demanda que está pidiendo el Señor para el cumplimiento de aquellas cosas que Dios ha asignado. Porque normalmente, ¿sabe qué es lo que nos pasa cuando te predican un mensaje así? Hay dos situaciones. Hay personas que lo aceptan y dicen, che, tengo que cambiar. Y hay personas que se enojan y dicen, ¿quién es este predicador para que me venga a decir lo que yo tengo que hacer? Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra nos habla es para desafiarnos, es para decir, che, hay cosas que estoy varado y estoy detenido y no es la culpa de Dios. Es mi culpa por yo no haber crecido en aquello que Dios ha determinado sobre mi vida. Por eso que, mis queridos hermanos, permitamos que Dios obre y permitamos que la relación que hoy estamos teniendo con Dios nos conduzca y permitamos que la relación que hoy nos está conduciendo nos lleve al desarrollo y a la fructificación que Dios ha determinado sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponete de pie, tocale el hombro de tu hermano y si tenés confianza, sacudilo un poquito. Decirle, che, Dios te llamó para que crezca. Decirle, dale, Dios te llamó para que ese Dios existente te lleve a un desarrollo. ¿Sabe que yo, está bien que yo en algún momento le